fondo con Marta Reyes. La protesta en nuestro país es un derecho establecido en la Constitución, pero ¿tiene límites esta libertad? A lo mejor la pregunta tiene una respuesta discrecional, porque en México, por un lado, vemos represión y brutalidad policíaca y por otro, vandalismo y laxidad. ¿A qué responde todo esto? Hoy trataremos de resolver sus preguntas en a fondo. Y mire, le presento a nuestros invitados de este programa. Saludo con todo el gusto a Ixchel Cisneros, ella es directora de El Día Después. Gracias, buenas tardes. Emilio Álvarez y Caso, senador independiente, gracias también, gusto saludarlos. Alberto Sánchez, consultor en seguridad y misiones regionales de seguridad. También. Gracias a los tres por estar aquí. Al contrario, buenas tardes. Oigan, y yo comienzo este análisis a fondo que titulamos Brutalidad entre la anarquía y la represión, es la actuación policíaca. Comienzo con una pregunta que es, ¿la actuación o la represión en México es una práctica sistemática? Yo se lo preguntaría a Ixchel Cisneros. No te escuchamos, Ixchel, mientras preparamos tu audio. Vamos con el senador Emilio Álvarez y Casas y nos responde cuál desde su óptica es la respuesta a esto. ¿Es esa brutalidad policíaca, esa actuación policíaca represiva, es una práctica sistemática? Sí, pienso que es una práctica sistemática, infelizmente. Pienso que los cuerpos de seguridad de nuestro país no tienen la capacitación adecuada para el uso legítimo de la fuerza. Pienso que en algunos casos la ausencia de protocolos es muy grave en los niveles municipales, en los niveles estatales e incluso en los niveles federales. Infelizmente en nuestro país hay una debilidad estructural del control de la fuerza por parte de las corporaciones de seguridad, y aquello que es el uso legítimo de la fuerza acaba terminando en actos de represión o en violaciones a los derechos humanos o limitación a los manifestantes. Y esto ha sido documentado por distintos organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. Hay quien menciona que además de ser una práctica sistemática, un lugar es una práctica sistemática, es una especie de modus operandi o de un modelo de seguridad pública de lo que se considera como el uso de la fuerza para restablecer el orden. Es, digamos, como se capacita o como se enseña a los policías a restablecer y a mantener el orden público. Creo que ya tenemos lista a Ixchel Cisneros. Sí, coincido con el senador Álvarez y Casa, o sea, creo que es algo estructural que no es en este gobierno, ¿no? Ahorita estamos viendo unas denuncias, pero eso no quiere decir que únicamente en este gobierno y con este partido político hayan ocurrido. Y también coincido con lo que mencionas, que a muchos de las y los policías les enseñan que esta es la forma en la que deben de actuar ante no solo manifestaciones, sino ante la mayoría de las detenciones que deben de realizar. Por eso lo que nos parece muy lamentable es que cuando veíamos que había una esperanza, una supuesta esperanza en que las cosas iban a cambiar, no se fortalezca a las policías civiles y no se les enseñen estos protocolos distintos para cómo controlar una manifestación más allá de detener, de golpear, y de abusar de las personas a las que están manifestándose. Que si hablamos de los códigos de conducta de justamente los servidores públicos que están encargados de procurar la seguridad en nuestro país y en sus códigos de conducta, no sé si también sus protocolos, ahorita lo hablaremos con Alberto Sánchez, consultor en materia de seguridad, hay principios, por ejemplo, como absoluta necesidad, racionalidad y proporcionalidad de la fuerza, cosas que están escritas en el papel y que si uno pregunta cuáles son los protocolos que sigue la policía o los códigos de conducta nos enseñan esto, pero que lamentablemente no se ven en el actuar en las calles. ¿Qué nos diría Alberto Sánchez? Muy bien, muy buenas tardes a todos. Un saludo afectuoso. Como lo han mencionado, pues los dos grandes panelistas, efectivamente existen carencias en cuanto
a la capacitación. Sin embargo, es un tema en el que nosotros como misiones regionales de seguridad estamos muy interesados en trabajar hombro a hombro con sociedad civil, con corporaciones policíacas, para poder encontrar una manera de tener un acercamiento, una mejor capacitación para esos elementos. Los protocolos existen. Como bien lo dijeron, pues ha habido faltas de policías que deben ser castigados cuando cometen abusos, ¿no? Pero también tenemos esa parte de la ley en la que un policía debe actuar con estricto apego a los derechos humanos y con apego a esos protocolos. Claro, que es lo que decíamos, lo que está escrito se lee muy bien, se lee muy bonito, parece que todo está organizado, pero lamentablemente en la calle se ven situaciones diferentes y como lo mencionaba Israel Cisneros, no es en este gobierno. Hay casos como el de la salida a Puebla, en donde un niño fue balaceado con una bala de goma y perdió el ojo y después la vida, etcétera. En los casos de Giovanni, este caso que sucedió en Tijuana, Melanie en la Ciudad de México, Atenco, por supuesto, en fin, tantos casos en México que nos hablan justamente de este tema que decimos es un síntoma, es un signo, de qué estamos hablando justamente en las actuaciones policiales. Y menciona Alberto Sánchez algo que me parece sumamente importante, justamente el seguimiento de estos casos. Pero antes del seguimiento yo les preguntaría, ¿se puede considerar con toda la documentación que existe por parte de organismos defensores de derechos humanos y que muchos de ellos han sido reconocidos por las policías como hechos aislados y una decisión o una actuación particular de un policía, este tema de la represión policíaca? Emilio Álvarez y Casa. Gracias, Marta. Mira, pienso yo que la narrativa de las corporaciones policíacas se presentan como actos de los servidores públicos. Hemos visto en el pasado muy reciente, ahora que sacabas la lámina, los casos de Baja California, de Jalisco, de la Ciudad de México, de Oaxaca, donde eventualmente los gobernadores, la jefa de gobierno, hacen referencia a los servidores públicos que cometieron esos excesos. Pero en realidad hemos visto ya del pasado, tú mencionabas el caso Atenco, déjame ponerte un ejemplo que a mí me tocó atender como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el caso News Divine y otros. ¿Por qué no se aprende? ¿Por qué no hay una práctica institucional que aprenda de las tragedias y evite que la contención a la gente o que evite que el libre ejercicio del derecho a la manifestación termine en represión? Y me parece que eso ha venido pasando, bien por razones históricas, bien por cómo se fueron construyendo nuestras policías, que en un pasado no muy lejano tenían una práctica muy autoritaria de control político, y la debilidad para una profesionalización de cuerpos profesionales capacitados, bien pagados, bien formados. Contamos con algunos elementos, hay ya una ley nacional del uso de la fuerza, una ley nacional del registro de detenciones, pero que son muy poco conocidas a nivel estatal y a nivel municipal. Hay principios importantes de Naciones Unidas, por ejemplo, los principios de Naciones Unidas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Es una doctrina de Naciones Unidas que ayuda como principio general. Pero en realidad lo que vemos es que el proceso de formación policíaca se hace con unas enormes condiciones de precariedad. Las policías municipales, sobre todo, son las corporaciones más débiles en procesos de formación. Por ponerte un ejemplo, la Policía de la Ciudad de México, que es probablemente la policía más formada y capacitada como policía, tiene policías que pueden ganar 5,000 pesos al mes o algunos un poco más. Contamos con una debilidad profesional que lamentablemente no se ha ido atendiendo, y lo que eso hace es que en la manifestación de la gente, en ocasiones sí, hay grupos que se manifiestan muy violentamente y que en su caso toca una labor de contención, acaba en represión, lo cual es absolutamente lamentable. Exacto, yo creo que colocamos el dedo sobre una llaga que le duele justamente a los elementos policíacos, porque aquí hay que entender que no estamos sobre un policía en específico o sobre esas personas que diario, obviamente también se juegan la vida en tratar de restablecer el orden público o en de vigilar la seguridad
de los ciudadanos, pero evidentemente están bajo todo este tema de la precariedad, de incluso, yo me recuerdo un estudio que realizó Causa en Común, esta organización que también está muy interesada en la dignificación policial, el tema de que los policías en muchas ocasiones compran sus uniformes, tienen que prácticamente rentarle a su superior las patrullas porque les tienen que pagar para que les toque patrulla y no andar a pie, el tema de las balas, cómo se las cuentan y cómo se las cobran, en fin, una precariedad y un dolor impresionante. Incluso muchos no tienen seguro ni siquiera de vida, cuando es la vida lo que se están jugando en la calle. Entonces, no es que nos estemos yendo contra las policías, sino estamos tratando de observar específicamente justamente esa carencia de Estado que tenemos en las corporaciones policíacas. Y yo le quisiera preguntar a Alberto Sánchez, que es justamente una organización, Misiones de Seguridad, que trabaja mucho en este tema de protocolos, pero específicamente de capacitación policial. Evidentemente la respuesta variará si estamos hablando de policía municipal, de policía ministerial, estatal o federal, pero uno piensa en un policía y muchos dicen, yo fui policía porque no tenía otra opción y entonces dije, este es un trabajo muy fácil de obtener. ¿Cómo cómo se capacita un policía, cómo se contrata y cómo se le lanza a la calle? Ok, bueno, antes que nada, hablando un poco en las policías municipales, que es la parte más endeble, nosotros hemos asistido como asociación, sobre todo, vamos a los municipios más pobres a ejercer capacitación, porque son municipios que no pueden pagarla. Y nos hemos topado con situaciones, por ejemplo, donde utilizan balas de distintos calibres para un arma, ¿no? Donde no tienen equipo policíaco, donde no tienen ni siquiera un cuaderno para anotar, no tienen las condiciones. Entonces es ahí donde nosotros entramos para poder capacitarlos, al menos en una forma básica, poner nuestro granito de arena como sociedad civil para poder profesionalizar esos cuerpos, sobre todo que están muy desprotegidos. Me gustaría andar en la parte de la Ciudad de México. Es un caso muy específico. ¿Por qué? Porque es una de las policías más grandes de América. Incluso es un cuerpo que tiene casi 90,000 efectivos. Entonces, es muy complicado poder capacitar a 90,000 personas y no hay lugares, no hay personal humano. Sin embargo, no es un pretexto, ¿no? Vaya, este tipo de perfiles, ¿a qué van? Pues bueno, en primera instancia, pues que no tengas antecedentes penales. En Ciudad de México y otras policías están pidiendo bachillerato como un requisito mínimo para poder ingresar. Hay muchos elementos que ya tienen una licenciatura, una maestría, incluso doctorados. Se está haciendo esto de una manera más profesional, va a cuentagotas, pero sí es un perfil el que debería de existir para las policías, un perfil de, ¿cómo explicarlo? Vamos a ahondar en personas que tienen, hay muchas personas que desde niños quieren ser policías, aunque no lo creamos, ¿no? Desde niños tienen esa espinita o toda su familia ha sido policía, de alguna manera Sí. lo quieren cambiar, no es tanto que haya sido lo último que encontraron. Hay mucha gente que le gusta ser policía, está ahí por gusto y porque es una pasión que tienen ellos desde pequeños. Entonces sí hay que ayudarlos porque hay muchas eh, cuestiones precarias en la formación de un Claro, policía. que aquí justamente lo pone Alberto Sánchez sobre la mesa. ¿Es justificante esa debilidad policíaca en materia de recursos, en materia de capacitación para esa actuación en las calles? Ixue Cisneros. No, yo creo que no es justificante, pero sí tenemos que exigirle, no solo, o sea, a los policías, que son los que están ahí a primera mano, sino también al Estado, ¿no? O sea, cómo es que el Estado ha dejado perder a sus policías civiles, en este caso, porque, como saben, en nuestro país muchas de las cuestiones de seguridad las hacen las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es que hemos dejado perder a las y los policías y ahora nosotros les estamos exigiendo ciertos estándares con los que evidentemente no cumplen en principio porque no han tenido ni la capacitación, ni el sueldo, ni se les ha respetado sus propios derechos humanos, ¿no? O sea, sí creo que la exigencia tiene que ser a los policías porque son personas y deberían de evitar el violentar a otra persona aun cuando son policías, pero la exigencia mayor es al Estado que los ha dejado también a ellos en la indefensión, ¿no? Emilio Álvarez y Casa, tu conclusión a este bloque. Mira, yo sí pienso que hay una debilidad muy grave de la atención del Estado mexicano a las policías. Lo dice Ishel y estoy totalmente de acuerdo. El Estado mexicano en realidad considera a la policía
como un servidor público de segunda categoría. No le parece importante hasta que hay una tragedia, hasta que hay una acción tal que le signifique un costo político, público, mediático a quien gobierna. En ese momento, en el momento de una tragedia, es cuando voltean a ver a los policías. Pero efectivamente, cuando tú revisas las condiciones, cómo duermen, cómo comen, déjame eventualmente un ejemplo extremo, hasta cómo van al baño. Esto que mencionabas de que tienen que pagar la patrulla, tienen que pagar las balas, tienen que pagar las fotocopias cuando presentan a alguien. Por supuesto que los ponen en condiciones de precariedad tremenda y debilidad. Muchos de ellos, como tú bien decías, no tienen ni siquiera seguro asegurado para sus hijos, para ellos, y ellos llegan a faltar. Me parece que la discusión de una policía profesional pasa necesariamente por entender que la seguridad es una prioridad. Ahora, muy infelizmente, en los últimos aproximadamente 15 años, 14 años, México ha gastado una enorme cantidad de recursos. Es el país de la región que más ha gastado en seguridad. Pero eso se gasta en armamento, en patrullas, y no se gasta en capacitación y formación. Se piensa que con tener un rifle más grande, una patrulla más equipada, se va a poder contener, y no. Se tiene que invertir en el policía, en la policía. Ernesto López Portillo, que en su momento del Instituto de Seguridad y Democracia, Marilena Morera o algunos otros, han hecho aportes justo para intentar hacer laboratorios de pequeñas policías municipales, que si en Ciudad Neza, que si en Querétaro, que si en Morelia, algunos lugares, para tratar de desarrollar modelos de policía de proximidad, profesional, cercano y confiable. ¿Cuál es el dilema? Hoy la gente tiene desconfianza de la policía y la policía tiene desconfianza de la gente. Estamos en el peor de los mundos. Hay un rompimiento, binomio, por decirlo de alguna forma, sí hay un rompimiento. Escuchaba a Alberto Sánchez que decía que muchos niños de chicos querrían ser policías y pensaba así, creo que en la niñez de varios de nosotros que estamos en este panel, a lo mejor sí lo fue. Lamentablemente, en este momento, uno ve un policía y la verdad es que lo que quiere es alejarse. Lamentablemente se ha colocado en un modelo en el que da más miedo a la policía que seguridad. Y creo que, como decimos todos y coincidimos, y con eso me voy de este bloque, no es exclusiva responsabilidad del elemento policíaco particular, sino que de lo que es la en materia de seguridad del Estado mexicano. Con eso nos vamos a la pausa y regresamos con su segundo bloque, esta tan llevada y tan traída necesaria reforma policial en nuestro país, que va amarrada, por supuesto, con este tema de las capacitaciones y la dignificación. Volvemos. Ok. Sí. Vamos por 2 minutos. ¿Salió? No, este es el... ¿Ah, caray? ¿Este es el ratón?
Regresamos en nuestro programa Represión y Vandalismo, la seguridad pública en nuestro país, y este segundo bloque, reforma policial pendiente. Ya tocábamos un poco de los temas en nuestro primer bloque con nuestros invitados. Ilse Cisneros, ella es periodista y directora del Día Después, el senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, y Alberto Sánchez, consultor en materia de seguridad de misiones regionales. Antes de irnos a este tema de la reforma policial, hablábamos de justamente cómo se colocaba en la indefensión de alguna forma a el policía ante la ciudadanía y obviamente ante la opinión pública con respecto a su actuación, pero también obviamente en su capacitación, en los recursos con los que cuenta, etcétera. Y decíamos que muchas veces cuando una policía es señalada de cometer un acto represivo es cuando se voltea a ver al policía, pero hay que decirlo que se voltea a ver como señalándolo como el único responsable de lo que sucedió en las calles. Lo vimos hace unos días, por ejemplo, con el gobernador Enrique Alfaro, que incluso habló de que la policía estaba recibiendo órdenes del crimen organizado, que no habían acatado las órdenes de la fiscalía, en fin, lavándose las manos en muchas de las ocasiones, y no es la única. Yo hablaría en este caso del tema de la transparencia de las propias corporaciones y obviamente de la rendición de cuentas, que ya estaba establecida dentro de algunos modelos que se discutieron en el sexenio anterior para mejorar todo lo que es el proceso desde la detención hasta la sentencia o liberación de una persona, ¿no? Isra Cisneros. Sí, y también, bueno, tomando las declaraciones de hace poquito, ¿no? Nuestros gobernantes, también es importante, por ejemplo, mencionar el discurso de Claudia Sheinbaum, donde habla sobre la cadena de mando, ¿no? Muy pocos de quienes señalan a un policía corrupto o a un policía que ha cometido alguna violación a derechos humanos, habla sobre la cadena de mando, porque regularmente esos policías, alguien les dio la orden, ¿no? Entonces hay alguien ahí que les enseñó, que les dejó de enseñar cómo se tenía que contener una manifestación o estar en un contexto de manifestaciones. Entonces sí creo que es importante y que hemos dejado de lado, como se llama este bloque, esta reforma policial que ha quedado mucho en papel, ¿no? Y todavía ha quedado mucho a deber. En principio, porque además el presupuesto que se le ha asignado a las policías civiles cada vez, y no solo en este sexenio, cada vez es menos, ¿no? Y en el caso de que se les asigne un presupuesto, luego se termina yendo para pagar en muchos estados de la República, por ejemplo, a pagar a las Fuerzas Armadas, que son quienes terminan supuestamente ayudando a las policías civiles en el trabajo de seguridad en los estados. Entonces, al final, creo que esta es una responsabilidad de todas y de todos, y me incluyo también como ciudadana, porque nosotros no podemos permitirnos, con los niveles de violencia que tenemos en un país como tener esas policías tan débiles, ¿no? Después de la reforma constitucional que se hizo para la Guardia Nacional, decía que en el 2024 supuestamente las Fuerzas Armadas regresarán a los cuarteles, pero lo que nos tememos es que en el 2024 van a volver a decirnos que nuestras Fuerzas Armadas son las únicas que nos pueden salvar del embrollo en el que estamos de seguridad, porque nunca se capacitaron, ni se fortalecieron, ni se limpiaron nuestras policías civiles. Entonces creo que ese es el foco que tenemos que tener de aquí al 2024 para que sí puedan regresar esas Fuerzas Armadas a los cuarteles, pero mientras no fortalezcamos a las civiles, mientras las civiles se sigan comportando así y que además no haya una investigación de fondo sobre quiénes son la cadena de mando que les está ordenando hacer este tipo de cosas y no les está capacitando, pues no vamos a llegar a ningún punto. Claro que si revisamos un poquito, como decías, no solamente este sexenio, lo que va de este sexenio que apenas va poco, sino el sexenio anterior y los dos anteriores, justamente este tema de las policías se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones, justamente señalando esa debilidad, pero yo digo, podríamos estar los cuatro en ese mismo momento pensando que es el 2006, el 2004, el 2002, en fin, parece que las cosas no cambian. ¿En manos de quién? Digo, la respuesta es que está en manos de todos, como decía, no solamente es la clase política, debe ser también la sociedad, las propias corporaciones, etcétera. Pero ¿en dónde está, digamos, ese hueco en el que se va la posibilidad de hacerlo, Emilio Álvarez y Casa? En realidad tenemos un problema muy serio en el país de cómo entendemos a las policías. Si tú revistas cualquier encuesta de opinión, vas a ver que las policías están como en los peores niveles de confianza.
Y eso es muy grave. Hay una enorme multitud, disparidad de cuerpos policíacos en el país. Hay más de 3,000 cuerpos policíacos en el país. Entonces, lo primero de esta reforma policíaca es poner un poco de orden. Segundo, por ingenuo que parezca, tenemos que tener un padrón único de las policías del país, que no lo tenemos. Policías municipales, policías estatales, policías federales, policías bancarias, policía comercial, agencias de seguridad estatales. Hay un desorden en el sector, Marta. Tercero, los marcos de actuación no son homogéneos y los recursos con los que cuentan la formación policíaca son mínimos, y cuando por ejemplo, en el pasado reciente se asignaron recursos para fortalecer la seguridad de los municipios, esos recursos o no se utilizaron para los fines a los que fueron creados o quedan subutilizados. Por ejemplo, se hizo un programa para certificar a las policías municipales y estatales. La gran mayoría de los recursos destinados para certificar a esas policías no se utilizaron. Y ese es justo el problema. Necesitamos procesos de formación de la policía, pero que también tengan tramos de control de la ciudadanía. El modelo de la policía mexicana es esencialmente un modelo autorreferenciado. Y creo que tenemos que copiar buenas prácticas de países latinoamericanos que cuando salieron de las dictaduras refundaron a sus policías. El caso chileno, el caso salvadoreño o el caso colombiano, en otro ejemplo, puede ser muy valioso. Pero también prácticas como las policías de Francia o las policías de Holanda o de Inglaterra, que tienen controles externos, Marta. Controles externos que nos permitan corregir los errores, los excesos, las desviaciones. Y eso nos dé un modelo de relación entre ciudadanía y policía de mayor confianza, Marta. Que muchas veces cuando uno analiza los reportes que se hacen, se habla incluso de, pues dentro de determinada corporación policíaca, un 80% de los policías no pasa los controles de confianza, pero se da a conocer la información y parece que no pasa nada. ¿Qué es lo que se trabaja en estas capacitaciones para solucionar, por ejemplo, este tema de los controles de confianza, este tema de la transparencia, por ejemplo, de la comunicación entre los diferentes niveles dentro de las policías, Alberto Sánchez? ¿Cómo lo ven allá dentro de las policías? Que creo que el ojo de Alberto Sánchez es importante porque es justamente la visión de esos policías de los que estamos hablando. Ok. Bueno, sí, como bien señala el señor Emilio, en el sexenio, desde hace 2 sexenios, existe un programa que se llamó Subsemún, que es el subsidio de seguridad de municipios, donde se inyectaba un capital del gobierno federal para fortalecer policías municipales, estatales, federales. Ahora se llama Fortasec. Son competencias básicas policiales en la cual hay 7 habilidades básicas, al menos que debería tener un policía, ¿no? Como son armamento y tiro, defensa personal, adiestramiento físico, manejo de equipos de comunicación, etcétera. Entonces ese es el eje rector que se tiene desde el gobierno federal. Bien lo dicen, están los protocolos, están los cursos, están las capacitaciones, pero sí nos hace falta a todos darles una mejor ejecución, una conducción adecuada de esos recursos para poder llegar a todas esas corporaciones, profesionalizarlas, establecer lineamientos de carrera policial, que también deben de estar en cada policía, pero sabemos que hay municipios que, pues bueno, están muy alejados y no cuentan con un área de asuntos internos, de carrera policial, ni siquiera tienen una línea de mando, ¿no? Entonces, por ahí es una punta importante, poder llevarlo a cabo, poder ejecutarlo de una manera adecuada. Entonces, nosotros como Misiones, pues ponemos ese granito de arena, como ya lo había dicho antes, para acercarnos a diferentes policías, a seguridad privada y poder ofrecerles cursos de calidad, cursos de profesionalización con apego a derechos humanos. Mencionaban también una parte del Registro Nacional de Detenciones, que pues bueno, en pocas palabras, pues sabemos que debemos apegarnos a derecho. Está prohibida la tortura, es un tema grave, pero que hace hincapié en esa parte del registro nacional.
Y pues bueno, las policías están encargadas de mantener el orden público, de salvaguardar los bienes, la integridad de las personas, no para otras situaciones. Entonces, debemos hacer entender, debemos concientizar a nuestras policías para poder ser más profesionales y ir de la mano con la sociedad civil. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado que elementos me han dicho, ¿sabes qué? Yo voy en mi patrulla y pasa un niño de 2 años y me mienta la madre, ¿no? A lo mejor en otra zona del país, un niño ve a un policía y lo saluda, ¿no? Entonces debemos trabajar en conjunto, policías y sociedad civil, para poder salir adelante. Hay fallas, sí, pero debemos trabajar juntos para poder sanearlas. Claro que aquí hay que decir, ahorita está escuchando que antes se llamaba Subsemun y ahora se llama de otra forma. Antes se llamaba Comisión Nacional de Seguridad y hoy se llama Secretaría de Seguridad Pública. En fin, los nombres cambian, pero parece que las cosas de fondo siguen siendo igual y creo que ese es el problema en México. La letra es una cosa y la calle es otra, y eso en muchos sentidos en México, pero en este caso que es la seguridad pública y el restablecimiento del orden público, que es una de las tareas me parece fundamentales de una sociedad democrática como la que pretendemos ser y que tanto cacareamos que somos, está vulnerada. Colocamos a la policía con la responsabilidad de mantener ese orden público, de restablecerlo, pero al mismo tiempo todo lo que hay alrededor de un policía lo coloca en la vulnerabilidad de ser justamente quien violenta esas propias libertades o derechos que se supone que tendría que cuidar. Vámonos a la siguiente pausa y regresamos con la otra cara de la moneda, el tema de cómo son las manifestaciones o cómo se están tornando algunas manifestaciones y la no actuación policial. Le digo, ahora sí, el otro lado completamente vuelve. Entre la anarquía y la represión, este es nuestro análisis en a fondo. Llegamos al bloque 3, no represión o incapacidad. Es este tema que hemos visto en la capital de la República como en algunas otras ciudades de nuestro país, en donde ve uno cómo se saquean tiendas, cómo se vandalizan monumentos, cómo se incendian edificios, etcétera, se quiebran vidrios y nadie hace nada. Y por ahí me viene a la cabeza esa declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que señalaba que él ponía la promesa
de no reprimir al pueblo mexicano. Pero yo pongo también sobre la mesa una pregunta, ¿y dónde queda la aplicación de la ley? Porque pues están tipificados tanto en el Código Federal como pues en la propia Ley de Justicia Cívica de la Ciudad de México, que estos actos se consideran un delito y tienen castigo o tienen consecuencia, para no centrarnos en materia punitiva, así vagamente o vulgarmente. Ishel Cisneros. Sí, yo creo que tendríamos que dar un pasito para atrás, ¿no? Primero, y entender de dónde vienen estas manifestaciones y quiénes son estas personas que se están manifestando de esta manera, que muchas de nosotros y nosotros pudiéramos considerar violentas, ¿no? Justo en la marcha del 8 de marzo, que yo estuve presente, a mí me tocó que ver a unas chicas, ¿no? Que se estaban manifestando de esta manera, rompiendo cristales y pintando paredes, ¿no? Yo nunca he visto que agredan a una persona, siempre son objetos. Pero además, una señora le gritaba a una de las chicas, no violencia, no violencia, no violencia. Y la chica se volteó y le dijo, llorando de rabia, tú no entiendes desde tu privilegio que si yo no hago esto, a mí no me escuchan como a ti. Si yo me manifiesto pacíficamente, a mí no me voltean a ver y a mí no atienden cuando me acosan, cuando me violan, cuando me matan. Entonces creo que antes de criminalizar, de señalar, de violentar a estas personas, lo que tenemos que entender mucho es que tiene que ver con la desigualdad que vive este país y tiene que ver cómo hay dos Méxicos que están en este momento además muy polarizados y muy separados y muy peleados uno con el otro, donde estas personas están manifestándose, se manifiestan de una forma distinta a la que muchas de nosotros y nosotras nos manifestamos, pero están manifestando el estar en contra del gobierno. Y yo también me preguntaría, o sea, antes de señalarles, primero le pediría a la gente que se pusiera en sus zapatos, ¿no? O sea, yo, al final esta chica se volteó y nos dijo a mí y a la señora, aunque yo no estaba diciéndole nada, pero igual soy blanca, soy güera, tengo el privilegio de tener una casa, un carro, espacios en medios de comunicación como este, se volteó y me dijo, cállate blanca, ¿no? Y se fue llorando. Y justo es eso, o sea, la diferencia existe, ¿no? Y este es el momento en el que están saliendo a decir ya basta, y esta es la manera en la que están saliendo a decir ya basta. El otro día también escuchaba que quiénes somos nosotros desde nuestro privilegio para decir cómo se debe o no se debe de manifestar la gente. En efecto, hay cuestiones que son consideradas delitos, sí, pero las y los policías deberían de estar capacitados, como decía el senador Álvarez y Casa, para contener este tipo de manifestaciones, no para reprimir y para agredir a los manifestantes, que es lo que está ocurriendo, que es lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México con la chica en Polanco, ¿no? Y también a la ciudadanía le pediría eso, que pensara un poco más allá y se pusiera en los zapatos de estas personas y entendiéramos realmente la raíz de estas manifestaciones, más allá de pintaron un monumento, rompieron unos cristales, quemaron un automóvil de la policía. O sea, creo que esto hay que hacernos un pasito más para atrás y pensar en el origen. Yo aquí lanzaría la pregunta más allá si estoy de acuerdo o no, que finalmente en esa marcha estuvimos muchas mujeres, creo que México se volcó, las mujeres mexicanas nos volcamos en la calle a exigir justamente un alto contra la violencia. Yo me preguntaría si ustedes ven en la misma, hijo, lo voy a decir vulgar, parecería vulgar, en la misma bolsa, por decir, a esas mujeres que a los vándalos que vimos, o a las personas que vandalizaban, para no calificar a nadie, hace unos días en la Ciudad de México, las calles de Reforma, etcétera, están en la misma, digamos, categoría y con el mismo ojo los podemos ver, Emilio Álvarez. Yo pienso que no están en la misma bolsa. Pienso que la aproximación a este dilema, primero es el derecho a manifestarse. Ese es el primero. Y le toca a la autoridad cómo garantizar esa vía. Sí pienso que hay un problema serio de escucha cuando, por ejemplo, con las mujeres, son asesinadas, son violadas, son secuestradas y no pasa nada. 9 son 10 mujeres asesinadas por día. La pregunta es qué tiene que pasar para que se escuche. Y me parece que esa falta de respuesta está llevando justo a que la forma en que el movimiento de mujeres se haga escuchar. Pero también puedo pensar y entender
que hay grupos distintos a esta, en mi opinión, causa muy legítima, que lo que tienen no necesariamente es una agenda con una causa, sino eventualmente un comportamiento antiestado, antisistema. Y me parece que el dilema del derecho a manifestarse tiene un correlato que se llama el uso legítimo de la fuerza. El uso legítimo de la fuerza es la aproximación que tenemos para cuidar la seguridad incluso de otras personas. El Estado tiene la obligación de hacer uso de la fuerza, pero el uso de la fuerza no quiere decir reprimir. El uso de la fuerza tiene, como se comentaba, algunos principios: la proporcionalidad, la racionalidad, la idoneidad. Pongo un ejemplo. Si una persona quiere romper una valla de policías, pues entonces la policía va a cerrar fila. Si esa persona quiere aventar una bomba molotov, la policía no puede aventar una bomba molotov. La policía tiene que tener una formación inmediata para romper eso y tiene que generar condición para encapsular, pero no golpear, no administrar venganza. El problema que existe en muchas ocasiones es que cuando se dan esos enfrentamientos, lo que sucede es un proceso de administración de venganza. Y los policías patean, golpean, someten, fracturan, aun cuando los manifestantes ya están sometidos. Es decir, tenemos que generar una condición para que nuestros cuerpos de policía, en su caso, puedan contener y aislar. Por ejemplo, si alguien quiere incendiar un edificio, yo honestamente no puedo acompañar esa expresión, ¿no? Hay personas adentro, puede haber gente en una biblioteca incendiada, una librería, una tienda. Ahí tiene que intervenir la fuerza pública, pero tiene que intervenir en dos sentidos. Primero, en sofocar el incendio y rescatar a la persona que está en riesgo y generar una condición de contención para que entonces sí se pueda generar una aproximación de la fuerza de seguridad, esencialmente a partir de una escalada de diálogo. Muchas ocasiones, la primera aproximación a una manifestación tiene que ser de una aproximación social para decir qué es lo que quieren, cómo lo quieren y cómo podemos hacer un acercamiento. Si a estos jóvenes que se han manifestado toda la vida les mandas macanazos encima, aprenden que la única forma de dialogar con la autoridad es a patadas. Yo sí creo que la aproximación a las manifestaciones tiene que ser muy distinta para tratar de desmontar la conflictividad social. Cuando la intencionalidad no es la satisfacción de una necesidad como falta de agua, reclamo de violencia, que en una escuela hay un profesor o un director violador y no pasa nada. Cuando la agenda es otra, me parece entonces sí que lo que necesitamos es una intervención, pero que no sea peor que el problema, porque en ocasiones lo que tenemos es que una intervención que es mucho peor que el problema. Claro, que comenzábamos este bloque analizando el tema del considerado vandalismo y nos metíamos un poquito en el cuarto bloque que era límites y legitimidad de la protesta, pero centrándonos justamente en este tema de cómo se van conteniendo o no conteniendo, porque lo que creo que nos llamó mucho la atención en esta ocasión, a reserva de lo que sucedió con Melanie, que por supuesto es tremendo, criticable y debe ser castigado, que tirada la niña en el suelo, le pateaban con las botas la cara, de verdad, una grave brutalidad policíaca, pero veíamos otras zonas de Polanco de Reforma en donde iban vandalizando, deshaciendo, rompiendo, y no actuaba ninguna policía, ni siquiera en diálogo, que debería ser evidentemente de acuerdo a los protocolos, la primera acción. Entonces, aquí se califica en algunos sentidos, por eso decía yo y observaba si se puede meter en la misma bolsa a todos estos manifestantes, porque se observaba o se señalaba que gran parte de esos grupos que iban haciendo esos actos en Reforma, los llamados anarquistas, son en realidad grupos de choque enviados por el gobierno. ¿Coincidimos en que esto existe y que es utilizado políticamente? Alberto Sánchez. Claro, siempre han existido cuestiones de grupos de choque, infiltrados y demás personas que no tienen el interés de ejercer una protesta legítima, no sino incursionar en la violencia,
de alguna manera en una acción directa no pacífica. Por ejemplo, hace algunos años, en 2012, aproximadamente, cuando fue la toma de protesta del anterior sexenio, nos encontramos con un detalle en internet de un manual de autodefensa contra la policía. Pues fue algo que nos llamó bastante la atención porque es un manual muy bien hecho. No sabemos por qué tipo de grupos, pero andaba en internet donde analizan formaciones policíacas. Mencionabas hace rato lo de aventar una bomba molotov. Bueno, hay una formación que se llama escudo romano, donde pones los escudos de esta manera y otros arriba, precisamente para contener. Exactamente, la policía está para contener, no para agredir. Entonces, en ese caso, por ejemplo, estas personas tienen el conocimiento de a cuántos grados se derrite un escudo, qué tipo de equipamiento utiliza la policía, qué tipo de vehículos, cómo se desplazan, cómo se trasladan, cómo hacer una bomba molotov, cómo hacer un petardo, qué tipo de pólvora utilizar, los tipos de gases, cómo atacar a la fuerza pública, ¿no? Entonces es una parte en la que mencionaba hace rato, en la que debemos unirnos sociedad, autoridades, para lograr un mejor país y tratar de subsanar esas fallas. Porque, bueno, hablamos de elementos que han abusado y los cuales, de ser así, tienen que ser castigados, obviamente, pero también debemos impulsar a esos policías que le quieren echar ganas, que quieren hacer las cosas bien y que hay bastantes que tienen esa preparación para poder generar un cambio en nuestra sociedad, en nuestra mentalidad. Es un poco complicado, pero por eso siempre menciono esa parte de poner nuestro granito de arena a cada quien. Creo que eso es muy Muy importante, bien, cada quien desde su arista, generarlo. muy bien. Nos vamos al siguiente bloque. Después de la pausa hablaremos ahora sí de estos límites de las protestas y justamente el tema del vandalismo se puede considerar, se puede castigar siempre bajo las leyes y bajo esos parámetros. Volver. De regreso a este ahora ya cuarto bloque, límites y legitimidad de la protesta. Y justamente centrando este bloque en la actuación de diferentes grupos en diferentes momentos. Sí se puede colocar
como parte de una protesta social, el llamado, y así es su significado, vandalismo, que es ir pasando por edificios, pintando, rompiendo, incendiando, etcétera. Si esto se puede permitir, si se vale y se tolera ante la desigualdad, la violencia y la falta de libertades y de derechos que existe en México. Aldo Sánchez, tú como parte de esta policía, digamos, dentro de lo que formas tu parte, ¿cómo ven estos temas y cómo se les capacita a los policías para actuar específicamente en estos casos? Ok. Más allá de todo el manual, L- o menos grosso modo. sí. A grosso modo, existen protocolos de actuación policial en prácticamente los 3 niveles de gobierno. Los pioneros fueron Policía Federal y la Ciudad de México. En general, los primeros protocolos por ahí de 2013, un poco antes, con base en las reformas de 2008, 2011, se asignaron diferentes protocolos. A grosso modo, lo primero que se tiene que hacer es identificar de qué va a ser la manifestación, del tipo social, cultural, deportiva, política, y con base en eso vamos a identificar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, en un partido de fútbol no es lo mismo un juego que genere poco interés a un clásico, ¿no? En un clásico a lo mejor manda 5,000 policías, en un juego que no sea muy interesante, a lo mejor mandas 500, ¿no? Hay un protocolo que es de control de multitudes, como su nombre lo dice, pues bueno, se debe de controlar, se debe contener, no agredir. Entonces, bueno, generas un orden de operaciones para ver cuánto personal vas a ocupar, dónde lo vas a establecer, y vas a identificar el riesgo. Ok, después de eso, pues bueno, si tenemos un incidente, la policía lo que tiene que hacer es primero disuadir o persuadir a estas personas de una forma verbal, con un altavoz. Son los niveles del uso de la fuerza. Vamos, si estos no funcionan, pues bueno, tienes que acudir a la contención. Ha habido algo muy interesante en estos últimos tiempos, que recordemos que la policía, no sé, hace 12 años, 15, iba con su escudo, va marchando y va golpeando con el tolete como una forma de disuasión. Eso totalmente ya no existe, ya no se usan toletes, ya no se usan gases, no se usan tanquetas, únicamente portan su escudo y su casco. El mando pues no va a ordenarles, no está en un protocolo que golpeen a la gente, ¿no? Sino que pues bueno, Muy bien. han sido casos aislados donde los policías pues bueno, les falta un poco de autocontrol, ¿no? Y es ahí donde tenemos esas fallas, hay que controlar ese nivel de Claro. estrés. Aquí yo escucho lo que nos estás describiendo y hablas de disuasión, de control, de contención y muchas veces no vemos eso, no vemos nada. Ya tocamos el tema de la represión, ya tocamos el tema de la brutalidad, pero estamos en el otro lado, en cuando estos grupos actúan libremente y van realizando estos actos sin que ninguna autoridad intervenga. ¿Qué verías tú detrás de todo esto, Emilio Álvarez y Casa, senador? A ver, yo diría que en su caso, lo que tiene que generar la autoridad es un principio de contención. Bajo ninguna circunstancia puede generar un uso de la fuerza que termine en represión o violaciones a los derechos humanos. Menos en el caso de la administración de venganza, que muchas veces así sucede cuando detienen a los jóvenes y por mayoría numérica, o el caso de Malén, que la golpearon, y muchos otros. Es decir, la policía no puede comportarse como aquellos que están quebrantando la ley. Sí pienso que es su función garantizar el derecho a manifestación. Sí pienso que tiene que escuchar de una manera sistemática lo que la gente dice en las calles y por qué lo dice. Yo no creo que debería estar pasiva, pero no creo que eso signifique reprimir. Pienso que necesitamos generar condiciones para no tener abusos de poder y tener condiciones para poder generar una manera de un diálogo social que evite la polarización como estamos viviendo. Me parece que estas expresiones no deben de verse aisladas, tienen que entenderse el porqué. Pienso que lo que dice Ixchel de escuchar lo que los manifestantes dicen y por qué lo dicen, en este momento es extraordinariamente importante, pero sí pienso que en los momentos concretos y particulares es pertinente una labor de contención de la labor policíaca a aquellos casos donde, por ejemplo, pudiera ponerse la vida de otras personas en riesgo. Claro.
Aquí lo preguntaré de otra forma para tener una respuesta concreta, porque se nos está acabando ya el tiempo. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué leen como expertos, digamos, en estos temas, como lectores y análisis político del tema, cuando se ve grupos que actúan así y la policía o la orden es no actuar? No actuar, no actuar, no actuar, como lo vimos la semana pasada en la Ciudad de México. Hay quien califica que ahora la seguridad pública y este tipo de cosas se está utilizando como botín político o como una forma de atraer votos. Ixchel Cisneros. Yo lo que veo con estas manifestaciones en principio es mucho enojo y mucha rabia de cierta población, ¿no? Que como dije anteriormente tenemos que atender y tenemos que voltear a ver y tenemos que saber por qué están manifestándose de esta manera. Y en el caso de las y los policías y del gobierno, específicamente de la Ciudad de México, que es donde ha ocurrido, donde se les ha pedido que no actúen, pero aún así han actuado, porque además no es la primera vez que en la Ciudad de México suceden estos casos, no solo con Claudia Sheinbaum, ¿no? Supuestamente quitaron el cuerpo de granaderos, pero se siguen vistiendo igual, siguen usando la misma ropa, etcétera. Entonces, ahí hay una cuestión muy confusa. Creo que esta onda de la venganza, que es lo que decía el senador Álvarez y Casa, tiene mucho que ver. O sea, les dicen no actúen, pero solo acompañen mientras no haya una agresión contra una persona, porque esa es la orden. Mientras sean paredes y mientras sean vidrios, no actúen, solo acompañen. Lo que no hemos entendido y lo que no ha entendido el gobierno mexicano es que el simple hecho de que estén presentes creo que ya causa ahí un conflicto con este grupo específicamente. Y yo nada más comentaría a la pregunta anterior, yo sí creo que son, hasta podría decir que las mismas personas, las mismas mujeres que estuvieron el 8 de marzo y las mujeres que estuvieron en Polanco ese día, ¿eh? O sea, yo sí creo que es un grupo muy organizado, que no está... que no es como que haya salido de la noche a la mañana, tiene muchos años manifestándose en contra del Estado como tal, independientemente de quién esté gobernando. Y la respuesta del Estado ha sido insuficiente desde el gobierno de Miguel Ángel Mancera, desde gobiernos anteriores hasta el gobierno actual de Claudia Sheinbaum. O sea, ni la policía ni la gubernatura ha estado al nivel de atender las necesidades o de escuchar o de saber cómo reaccionar ante un grupo de manifestantes como este. Bien, pues yo les quiero agradecer a los tres su participación. Emilio Álvarez, muchísimas gracias. Gracias Alberto Sánchez. Gracias Ixchel Cisneros. Y sí, sobre la mesa se queda justamente el tema de cuándo se pondrá de verdad no solamente el tema sobre la mesa, sino realmente una discusión a fondo y un actuar a fondo de esa reforma policial que urge no solamente en materia de seguridad pública, procuración de justicia, sino del establecimiento y restablecimiento del orden en nuestro país. Muchas gracias a todos y gracias siempre a usted, nuestro auditorio, por permitir un más a fondo. Hasta luego. Muchas gracias.